Bien, muy buenos días con todos, queridos estudiantes. Sean bienvenidos ya a la tercera semana de clases. Vamos a empezar con el día de hoy con fuentes primarias y secundarias. Todo esto gira alrededor de los emprendimientos, ¿ya? ¿Qué pasa con estas fuentes primarias? A nosotros nos ayudan a averiguar, a investigar sobre el origen de ciertas investigaciones, de los cimientos, de los datos, sí, que nosotros requerimos para poder hacer nuestra investigación sobre el mercado, sí, que nosotros queremos investigar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Hay una infinidad de datos y muchos libros de mercadotecnia, ¿sí? Que determinan diferentes clasificaciones, pero con el fin de facilitar el análisis, ¿ya? Se han establecido las siguientes fuentes de información básica. Tenemos las fuentes de datos, las primarias, nos vamos a externas e internas, ¿ya? Tenemos encuestas, analogías, experimentos, observaciones, ya sean entrevistas, grupos focales, todo eso nosotros vamos a tener con fuentes primarias, ¿ya? Sí, esto va directamente a la persona que nosotros queremos hacer la investigación, a la persona o personas. En fuentes secundarias, ¿qué tenemos? Externas e internas. Aquí, ¿a qué nos vamos? A nuestros libros, ya sean físicos o digitales. Entonces, aquí hablamos de bibliografía, ¿sí? Bibliografía especializada, libros, revistas, artículos, prensa, internet, todo lo que tiene que ver, ¿sí? Ya sea digital o físico, nosotros nos vamos a sumergir a través de esta información para poder investigar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá arriba? ¿Qué diferencia tienen? Que en encuestas, analogías, experimentos, aquí vamos directamente hacia las personas o personas, ¿sí? Es como un tú a tú o de boca a boca, ¿sí? Así se denominan estas fuentes primarias, ¿ya? Vamos con la siguiente, tenemos nuestras fuentes primarias de datos, que nos dice que esta información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo, ¿sí? Provee un testimonio o evidencia directa, ¿sí? Aquí vamos sobre evidencias directas sobre el tema de investigación. ¿Cuáles son las ventajas? Que esta información va de primera mano, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la desventaja? Que es inútil si no se realiza una apreciación crítica. Es decir, nosotros a través de de esta investigación, nosotros cómo nos vemos, ¿sí? Como unas personas críticas. Nosotros que tenemos que saber analizar estas fuentes de primera mano, ¿ya? Bien, tenemos aquí el glosario, tenemos sobre qué es la mercadotecnia, ¿sí? Es el proceso empresarial o personal mediante el cual se ofrecen productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿ya? Que también se puede denominar como marketing, ¿ya? Ya sea marketing tradicional o marketing digital, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice Thomas Alva Edison sobre los valores humanos? No he fracasado, acabo de encontrar 10.000 maneras que no funcionan, pero ¿qué pasa con esto? Nosotros ya aprendemos de estos, digámoslo entre comillas, errores, ¿sí? Digámoslo entre comillas, errores, porque de alguna manera nosotros aprendemos, ¿sí? A lo que ya no tenemos que hacer o quizás lo que ya no funciona, ¿sí? Continuemos. Vamos con las fuentes secundarias de datos. Nos dice que corresponde a información ya producida por otros autores o instituciones y se recopila en libros, ya sean revistas, papers, portales, web, ¿sí? Todo lo que tiene que ver escrito o ya sean videos, ¿sí? Estos datos generalmente se consiguen con mayor facilidad, rapidez y a menor costo que los primarios, pero presentan el inconveniente de no proporcionar la totalidad de la información necesaria. Es decir, yo tengo que hacer una ardua investigación, ¿sí? De diferentes investigaciones, valga la redundancia, de diferentes bibliografías, diferentes artículos, diferentes revistas, ¿sí? Estas portales web, ¿ya? Yo puedo hacer uso del Internet, ir a una biblioteca, investigar, ¿sí? Todo eso tiene que ver con nuestra ardua investigación. Entonces vamos con las ventajas. ¿Qué pasa con esto? Tenemos el ahorro en costo y tiempo en comparación de las fuentes de datos primarios.
¿sí? Identifica el problema, desarrolla el planteamiento del problema, identifica variables clave, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Los datos pueden estar desactualizados, por eso uno tiene que ver bien la fecha del libro, revista, investigación, artículo que nosotros vamos a investigar, ¿ya? Rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto, ¿sí? Por lo que vuelvo y repito, esto es una investigación ardua, ¿sí? Bastante crítica, ¿ya? Para no caer en estas desventajas, ¿ya? Las investigaciones suelen comenzar con los datos secundarios, recabando las fuentes internas y externas, ¿ya? Bien, tenemos datos externos, son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, son suministrados por fuentes públicas a las que cualquier persona puede tener acceso. Ya tenemos los datos internos, son aquellos obtenidos en la empresa, en el caso de los emprendimientos que recién se están formando. La mayoría de los datos se obtendrán de fuentes externas. Bien, voy a continuar. Ok, vamos por el sabías que. Un buen emprendedor debe investigar la información del mercado para minimizar los riesgos del emprendimiento. ¿Y qué nos vamos a esto? Justamente con la información que yo les acabé de explicar, ¿sí? De darme a entender sobre estas fuentes primarias y secundarias. Esta es una investigación bastante amplia, ¿sí? Para poder minimizar los riesgos de nuestros emprendimientos, ¿ya? Bien, vamos con algunas técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son las herramientas que se utilizan para poder obtener cierta información que ayudarán a desarrollar la investigación de campo, ¿ya? De acuerdo con la hipótesis que se han planteado, algunas de estas herramientas son, hablamos de encuestas, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que debe establecerse primero qué se va a preguntar, es decir, yo tengo que planificar, estructurar mis preguntas según los objetivos de mi investigación, ¿ya? Si serán preguntas abiertas o cerradas, cuál será el medio de comunicación a utilizar, cuántas encuestas se van a realizar, ¿ya? Para lo cual se debe emplear un muestreo estadístico, ¿ya? ¿A quién y dónde, en qué lugar, sí, por qué medio se va a hacer esta encuesta? ¿Ya? Es importante resaltar que las preguntas no pueden ser sugestivas. Las respuestas deben proporcionar la información que se busca, facilitar la tabulación sin cansar al encuestado y deben considerar sus propias necesidades. Antes de realizar el diseño de la encuesta, hay que analizarse en detalle el entorno de la persona que se va a cuestionar, es decir, saber a quién yo voy a entrevistar, perdón, saber a quién yo voy a encuestar, ¿sí? Para no tener una información errónea o si yo voy a encuestar a alguien y no tenga este cierto tipo de información, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cierto ejemplo de la encuesta, ¿ya? Por ejemplo, encuesta para conocer el consumo de alimentos en la población infantil, ¿ya? Tenemos el establecimiento educativo, el año escolar, que es muy importante porque más o menos nosotros aquí nos regimos al rango de edad de los estudiantes, ¿ya? Esta es una encuesta con la finalidad de saber su opinión acerca del consumo de la alimentación de su hijo de nivel primario. Sus aportes serán tratados de manera confidencial. ¿Ya? Tenemos una pregunta cerrada. ¿Su hijo consume en la escuela un lunch preparado en casa? Escoja solo una opción. Siempre, a veces, nunca. Esa es una pregunta cerrada. Sí o sí tiene que escoger alguna de estas tres opciones, ¿ya? Y tenemos preguntas abiertas. ¿Qué incluye el lunch preparado en casa? Escriba la respuesta libremente en las líneas, ¿ya? Ahí sí, el encuestado tiene la libertad de poner lo que él crea conveniente, ¿ya? Entonces vamos, déjame prenderme aquí con la cámara. Ya, entonces nosotros tenemos los datos informativos, ya, justamente
el establecimiento educativo, el año escolar, la explicación de la finalidad de la encuesta, que ya la leímos, la pregunta cerrada, la pregunta abierta, y tenemos nuestro agradecimiento, ¿sí? Porque de alguna manera ellos están tomando un momentito de su tiempo para poder responder la encuesta, ¿ya? Tenemos situaciones análogas, ¿sí? Se refiere al estudio de casos similares y simulaciones. En otras palabras, se trata de recrear artificialmente una situación real para analizar los diferentes resultados, ¿ya? Tenemos aquí también el experimento, se realiza para buscar la relación entre la causa y el efecto de algún tipo de situación. Se deben realizar tantas repeticiones como sean necesarias. ¿Para qué? Para que pueda quedar clara la información, ¿sí? Es necesario también poder detallar el diseño de la investigación, en qué consistirá el experimento y las condiciones en que se llevará a cabo, ¿sí? Los emprendimientos químicos, farmacéuticos y de belleza tienen el mayor componente experimental en sus productos para que no haya cierto rebote o cierta reacción en el cliente a través de estos productos, ¿ya? También tenemos el de observación. Consiste en registrar información observando la situación en análisis, ¿sí? Esta técnica tiene gran importancia cuando no se requiere mantener comunicación y basta con observar la situación. Permite obtener información precisa y concreta. Si esta investigación requiere de observación, el diseño de la misma deberá incluir las siguientes características, que es lo que se observará, ¿ya? Cuándo, a qué hora y qué se debe observar, ¿ya? Observar es un proceso riguroso que tiene como antecedente, primero que nada, uno debe ser curioso, ¿ya? Y como producto, el planteamiento de los supuestos, ¿ya? Entonces, yo voy a saber qué es lo que voy a observar para poder realizar mi investigación. A través de eso, yo voy a describir, ¿sí? Voy a hacer una observación crítica para escribir en mi información, ¿sí? De manera detallada. Ahora vamos con la entrevista. Para que la entrevista permita llegar a conclusiones adecuadas, se debe realizar con la mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de la investigación. En lo posible, la entrevista debe ser grabada para que sea analizada en detalle posteriormente y no se tergiverse el contenido de la misma. Ahora bien, ¿qué es tergiversar? Dar una interpretación equivocada, ¿sí? O falsa sobre algo, con conciencia de ello. O sea, yo sé que estoy dando una mala información, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las fuentes especializadas? Se refiere a la información pública en fuentes especializadas y calificadas sobre algún tema. Por lo tanto, el diseño de la investigación también deberá señalar las fuentes de las cuales se podría obtener cierta información, ¿ya? Tenemos aquí un sabías que es importante preparar con anticipación las preguntas para no tener la necesidad de improvisar. Como lo decía anteriormente, es necesario llevar ya nuestras preguntas estructuradas, ¿sí? Para no improvisar en ese momento y tampoco para que mi entrevistado se dé cuenta de que yo estoy improvisando en ese momento y que no sé del tema, cuando yo sí estoy investigando, ¿sí? Sí sé a quién voy a encuestar. Tenemos también libros y revistas. El sistema tradicional de consulta corresponde a la información que aparece en los diferentes libros que se han escrito sobre un tema en particular. Debe tomarse en cuenta el año de edición del libro. Otra fuente muy relevante en este aspecto son las tesis de grado y los estudios de factibilidad e inversión. Finalmente, existen revistas especializadas que suelen tener ciertas investigaciones profundas sobre algún tema en particular, ¿ya? Ahora bien, ¿qué son estos estudios de factibilidad, ya? Son análisis que se realizan un emprendedor para poder determinar si una propuesta de emprendimiento tendrá o no éxito en un futuro, ¿sí? Entonces son análisis rigurosos.
análisis profundos, análisis críticos, ¿sí? Para yo poder saber si ese emprendimiento es factible o no, ¿ya? La literatura sobre emprendimiento es basada, pero la mayoría está en inglés, ¿sí? Así que es muy importante también aprender idiomas, ¿ya? Vamos con la prensa. ¿Qué nos dice en la prensa? Es una de las fuentes de información más actualizadas. Sin embargo, normalmente tiene un carácter muy general y no satisface los requerimientos específicos de una investigación en particular. ¿Qué pasa con la prensa? La prensa, perdón, va dirigido a un público más general, más amplio. Es decir, no se basa en clientes ideales, ¿sí? No se basa en una segmentación en específico, sino que es amplio, ¿ya? Es muy general. Entonces, ¿qué pasa aquí? No rige ante los requerimientos específicos de alguna persona que requiere hacer este tipo de investigación en una prensa. Sin embargo, también es muy importante poder investigar aquí. Siempre hay información de alguna u otra manera, ¿ya? Ahora, el Internet, que es el más reciente sistema de información que existe y permite acceder a una infinidad de datos sobre todas las ramas del saber. Aquí yo sí me puedo sumergir en esta fuente, ¿ya? Es muy factible. Tiene pros y tiene contras, ¿ya? Pero si yo hago una rigurosa investigación en Internet, yo voy a tener muchas fuentes. Voy a tener libros digitales, artículos digitales, tesis digitales, libros digitales, ¿sí? Todo digitalmente, ¿ya? Tenemos los grupos focales, son sesiones en lo posible grabadas de un número limitado de clientes actuales o potenciales que comentan sobre los atributos o defectos del producto o servicio en análisis, ¿ya? Al tratarse de comentarios, no pueden ser inferidos para la totalidad de la población y por lo tanto solo indican gustos y preferencias, ¿sí? De las personas presentes. Sin embargo, suelen entregar información relevante sobre los atributos del producto o servicio en estudio. Estos son los grupos focales, ¿ya? El focus group es una herramienta valiosa para someter un producto o servicio a escrutinio, ¿ya? Es decir, ellos van a dar sus gustos, su preferencia, los que ellos prefieren, a qué van, a dónde van dirigidos ellos, sí, sobre estos gustos. Y aquí yo puedo sacar cierta información, porque puedo sacar edades, sí, puedo sacar profesiones, nivel de estudio, sí, de todos estos grupos focales, ¿ya? Vamos con un ¿sabías qué? Los datos recolectados por cualquier medio, ya sean entrevistas, sea encuesta, ¿sí? Sea a través de internet, sea a través de la prensa, teléfono, etcétera, deben ser transcritos tal y como fueron obtenidos, ¿sí? Es decir, aquí sí no puedo tergiversar esta información, ya no se puede modificar ningún tipo de respuesta, porque yo aquí voy a poder analizar si este emprendimiento, vuelvo y repito, es factible o no, ¿ya? Entonces, espero que esta información haya sido clara, haya sido específica, ¿ya? Sobre nuestras fuentes primarias y secundarias, ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero también que sus tareas las hayan subido a la plataforma. Cualquier duda o pregunta me la pueden saber a través de un mensaje por la plataforma, ¿ya? Y nos vemos la siguiente clase.